En el final de este programa sobre la captura de funcionarios del circuito judicial de Caracas involucrados en la liberación de un traficante de armas, el que le suministraba armamento de guerra a una banda llamada el Tren del Llano, el tema es muy interesante porque no es la primera vez en este gobierno y en los gobiernos anteriores que el Poder Judicial es utilizado para fines inconfesables y que se descubre que hay delincuentes, funcionarios que son más que servidores públicos, son delincuentes públicos que cobran en la nómina del sistema judicial venezolano. Y hablamos no solo de jueces, hablamos de abogados, hablamos de organismos que cada uno de ellos son parte de ese sistema llamado judicial. Es interesante hablar de esto, puesto que la capacidad que tenemos nosotros de comprender que el cambio de la sociedad es más importante que el cambio de gobierno. Estos corruptos, quienes recibieron $240.000, es decir, fueron sobornados y que repartieron en el camino para lograr la liberación de este traficante de armas, no es la primera vez. Me refería en el segmento anterior al juez que fue capturado en Yaracuy, en San Felipe, su capital, porque cobró $2.000 o pretendió cobrar $2.000 por dictar la sentencia a favor de una persona que estaba involucrada en un delito y que se demostraba que era culpable. Sin embargo, le puso precio. Y como dije hace poco, no es la primera vez. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué tipo de sociedad? El gobierno. El gobierno es un factor fundamental en el funcionamiento de la sociedad, pero no es lo que decide lo que el país va a hacer. Todavía en nuestras cabezas hay un enredo entre el gobierno, la sociedad, el país, como que si cada quien fuera una parte, como que por allá está el país, por acá está el gobierno y de este lado está la sociedad. Y no es cierto. Somos un todo, estamos imbricados, estamos conectados. No puede funcionar un Estado si el gobierno es inepto, y si el Estado funciona a medias. El gobierno es el instrumento burocrático, el brazo ejecutor, el que nombra ministros, el que nombra a los alcaldes, a los funcionarios de medio rango, de bajo rango, de alto rango. El gobierno es quien promueve las elecciones por deber constitucional. El gobierno se rige por una constitución, se rige por unas normas, por unos decretos, pero el Estado representa la totalidad del país. Es la institución del Estado lo que nosotros tenemos que concebir como el poderoso, el que nos hace sentir república, el que nos hace sentir país. Y eso se ha ido desmenuzando en forma equivocada. De allí esa campaña mediática feroz, criminal, que promovió la oposición conjuntamente con los tanques pensantes norteamericanos, con el gobierno norteamericano, de decir que este país no servía, y la crisis del 2003, 2004, la brutal hiperinflación que desmoralizó a un país e hizo que salieran más de 7 millones de venezolanos al exterior a pasar toda la pobreza, y siento dolor. Antes de hacer este programa veía en los noticiarios digitales que acaba de morir una señora embarazada y sus 2 hijos en la selva de Darién, venezolana. Ella con su vientre, con su bebé en su vientre y sus 2 hijos menores, se arriesgaron con su esposo a atravesar ese abismo, ese infierno de migrantes que se van a Estados Unidos, y en esas condiciones tan débiles se despeñaron y murieron. Eso es parte de la tragedia nuestra, de que no tenemos conciencia de que el país lo podemos hacer y lo debemos hacer nosotros, y no esperar que el gobierno nos resuelva todo. Cuando el sistema judicial está podrido, tenemos que buscar entonces cómo intervenir. ¿Dónde están los gremios de abogados? Por ejemplo, el gremio de abogados, no los gremios, sino un solo gremio, el de abogados. ¿Dónde está el sindicato de trabajadores judiciales? ¿Dónde están los usuarios del sistema judicial? No podemos seguir creyendo en Mesías. Tenemos que cambiar el modelo de pensamiento
que individualiza las responsabilidades. No, aquí hay corresponsabilidad. Una ciudad funciona bien si los ciudadanos tienen conciencia de ciudadanía, sentido de pertenencia, si tienen el sentido de solidaridad hacia el otro compañero, hacia el vecino. Pero no estamos bien. No estamos bien no por culpa del gobierno. El gobierno es parte de la crisis. Es una crisis de una sociedad que está deteriorada desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Vamos a ver un video sobre el COVID. Separo el tema porque el COVID ha querido reimpulsarse, ha querido volver y hay que tomar las medidas. No podemos bajar la guardia. Así como no podemos dejarle entrar a la corrupción, a la ineptitud, a los espacios del Estado y del gobierno, así como no podemos permitir que los políticos de oposición se disfracen de dirigentes gremiales y llamen a paros de educadores, a paros de obreros, cuando al final terminan siendo unos dirigentes de la oposición. Tenemos que pensar de otra manera, pero no podemos olvidar en este momento que el COVID está presente y que debemos combatirlo. Veamos este video y al regresar nos despediremos. Como parte del plan de fortalecimiento de los sistemas de información de las áreas de inmunizaciones y vigilancia epidemiológica en Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha gestionado la adquisición e instalación de 112 equipos informáticos en diferentes dependencias del Ministerio de Salud y en las 24 entidades federales del país. Los equipos entregados incluyen computadoras, impresoras, cámaras digitales, parlantes, UPS, licencias de Microsoft Office y licencias de antivirus. Para el correcto uso de estos equipos se realizaron jornadas de capacitación con herramientas útiles para el manejo adecuado de bases de datos. Estas inducciones permiten optimizar el monitoreo y análisis de datos epidemiológicos y disponer y compartir oportunamente la información para respaldar la toma de decisiones. Para optimizar las salas de situación y la respuesta frente a alertas epidemiológicas, OPS entregó mapas, pizarras de seguimiento de casos de enfermedades inmunoprevenibles, gráficos acrílicos de coberturas de vacunación, kits de insumos y equipos necesarios para acciones en terreno, incluyendo la evaluación clínico-epidemiológica y la toma de muestras, así como materiales de oficina para la investigación epidemiológica. El hecho de tener un equipo de esta magnitud para nosotros es un logro muy importante. Quedamos impresionados de todas las herramientas que nos han proporcionado para hacer nuestros análisis, tenerlos al tiempo, al momento y poder cumplir con todas las exigencias que tengamos. Entonces nos sentimos muy satisfechos. Gracias a la OPS por siempre estar de la mano con nosotros, el equipo de salud, fortaleciéndonos en materia de sistemas de información y como asesores en diferentes materias relacionadas con la salud. La Organización Panamericana de la Salud trabaja junto al Ministerio de Salud. Concluido entonces el espacio, quiero agradecer a todos los que me ven por las redes, a los que con quienes converso en las calles, tanto fuera como dentro del punto desde donde nosotros generamos esta señal, producimos este programa, que es la población de Boconó, en el estado Trujillo, al occidente de Venezuela, en lo que se llama el estado puerta de la cordillera de los Andes. Invito a todos los turistas, a todos los extranjeros que quieren venir a Venezuela, que conozcan al estado Trujillo, que es un estado mágico, un estado de gente trabajadora, buena, con sus tradiciones, pero también como un pueblo que puede y que debe alcanzar mayores niveles de producción y no como lo tenemos ahora. Dicho esto, entonces, agradezco la sintonía. Digo la verdad por encima de todo. No me veo ejerciendo esta profesión mintiendo, ocultando, falsificando, exagerando, magnificando, glorificando al corrupto porque me paga un sueldo, glorificando al alcalde porque me metió en la nómina. No, yo no pertenezco a ese sector, por decirlo de forma liviana, de periodistas que tienen un precio, que tienen una tarifa. Creo en la verdad por encima de todos,
la verdad ante mi planeta, la verdad ante mi continente latinoamericano y del Caribe, la verdad ante mi país, la verdad ante mi familia, ante mis hijos, ante mis nietos Camila, Valentina y Jesús Ignacio, pero fundamentalmente creo en la verdad ante ustedes, porque ustedes son la razón de este espacio. Nos volveremos a encontrar.